revelado, lo que la mesera realmente deseaba transformará la vida del millonario en 24 horas. Valentina, con su delantal manchado y una sonrisa cansada pero sincera, recorría las mesas del elegante restaurante en el corazón de la Ciudad de México. Su mente estaba llena de recuerdos de su padre, quien siempre le decía que los sueños son el motor de la vida. Sin embargo, la realidad le recordaba que la lucha por salir adelante tras su muerte era aún más fuerte. Cada día enfrentaba a clientes que la miraban con desdén, como si su trabajo la hiciera menos que ellos. Pero en su interior, había un fuego que nunca se extinguía, un deseo profundo de ver a su comunidad florecer. Esa noche, comenzó a salir un grupo de hombres de traje, en sus rostros se reflejaban el orgullo y la arrogancia de pertenecer a la élite. Valentina los atendió con la misma dedicación de siempre, pero fue al llegar a Rodrigo, un millonario con ojos tristes, que el mundo de ambos cambiaría por completo. Mientras le servía su cena, notó una sombra de soledad en su mirada, y por un momento, olvidó las diferencias entre ellos. Sin pensarlo, le preguntó, ¿qué lo trae aquí en una noche como esta? Él, sorprendido por su sinceridad, comenzó a abrirse. Hablaban de sueños, de anhelos, y Valentina compartió su deseo de ver su barrio unido, donde cada persona fuera valorada por lo que es, no por su billetera. En ese instante, Rodrigo sintió una conexión que no había experimentado en años, como una cuerda que unía sus corazones en medio del bullicio y lujo que lo rodeaba. El ambiente cambió, risas y murmullos alrededor de ellos se desdibujaron. Era solo ella y él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las palabras de Valentina resonaron en Rodrigo, su mundo, lleno de lujos, parecía vacío comparado con la pasión de ella. Noche tras noche comenzó a pensar en su madre, una mujer que había trabajado duro, siempre menospreciada, y de repente se dio cuenta de que Valentina tenía razón. ¿Por qué tratar a las personas con desprecio por su origen? Sin embargo, justo cuando comenzaba a tomar decisiones, la presión de su familia se volvió abrumadora. No puedes hacer eso, le dijo su madre alarmada al enterarse de su voluntad de ayudar a la comunidad. Valentina, mientras tanto, lidiaba con sus propios demonios. ¿Podría lograrlo? Pensaba al intentar reunir a su barrio y llevar a cabo un proyecto que cambiaría vidas. Las dudas comenzaron a atormentarla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Ambos estaban atrapados en un laberinto de decisiones y expectativas, Rodrigo enfrentando los altos muros de su familia y Valentina buscando un camino en medio de la adversidad. ¿Lograrían descubrir la fuerza que necesitaban para romper el ciclo de prejuicios y encontrar un propósito juntos, o sus mundos seguirían separados, a merced de sus tragedias? El camino apenas comenzaba, y el destino les aguardaba justo al siguiente giro. Rodrigo miraba por la ventana de su lujosa oficina, el resplandor de la ciudad iluminaba su rostro pálido. La conversación con Valentina había dejado una huella profunda. Era la primera vez en años que alguien le hablaba con tal sinceridad. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre lo atrapaba, no puedes hacer eso. La presión era constante, su familia y su empresa lo necesitaban enfocado, pero él deseaba más. Ese mismo día, Valentina regresó a su hogar, un pequeño apartamento en un vecindario vibrante pero desgastado. Subió las escaleras con una mezcla de ansiedad y esperanza. Se sentó en el borde de su cama y miró el viejo cuadro de su padre. «Papá, no sé si esto es posible», murmuró, sintiendo que el peso de sus sueños se intensificaba. La idea de reunir a su comunidad parecía cada vez más lejana. ¿Qué podían lograr, si todos estaban tan divididos? A la mañana siguiente, un impulso la despertó, necesitaba actuar. Se dirigió a la plaza central, un espacio que había visto mejores días. Al llegar, notó a varios vecinos reunidos. Los rostros mostraban incertidumbre y escepticismo. «¿Qué planeamos hacer, Valentina?», le cuestionaron algunos, mientras otros se quedaban en silencio, mirando el piso. Con el corazón latiendo rápido, empezó a hablar. «Sé que las cosas no son fáciles, pero debemos unirnos. Podemos hacer algo grande aquí», dijo, tratando de infundirles ánimo.
No se trata solo de mí, hablamos de todos nosotros. De nuestros sueños por un futuro mejor. Pero las palabras no parecían suficientes. Murmullos de duda surgieron, ¿y cómo lo haremos? No tenemos los recursos. La respuesta fue inmediata, y su energía fue desinflándose. Mientras tanto, Rodrigo contemplaba sus propios dilemas. La reunión de familia había sido tensa. Su madre insistía en que debía darle la espalda a Valentina y seguir con su vida de millonario, pues no podía involucrarse en asuntos de gente pobre. Rodrigo sentía que su corazón se partía en dos. Un lado deseaba ayudar, el otro, temía las consecuencias. Sin embargo, algo dentro de él gritaba que no podía ignorar lo que su alma necesitaba esa noche. Ambos se encontraban con sus pensamientos. Valentina, rota por la desconfianza de su comunidad, ya no sabía si podía lograrlo. Rodrigo reflexionaba sobre su futuro, estaba metido en un mundo que le ofrecía poder y riqueza, pero a costa de su felicidad y, más importante aún, a costa del bienestar de otros. Al día siguiente, una notificación iluminó el teléfono de Rodrigo. Era un mensaje de un número que no reconocía: necesitamos hablar. Puede que tengas la respuesta que Valentina busca. Confundido, se quedó mirando la pantalla. ¿Quién podría necesitarlo? ¿Y qué papel jugaría él en todo esto? Mientras Valentina, con una nueva lucidez, decidía dar un último empujón y convoca a una reunión en la plaza. Sabía que necesitaba ser el cambio que tanto anhelaba. El eco de sus palabras aún resonaba en su mente: no estoy sola, y nunca lo estaré. Sin embargo, el miedo seguía acechando sus pasos. Ambos estaban a punto de cruzar caminos una vez más, pero un secreto desconocido estaba a punto de revelarse. ¿Qué les depararía el destino a Valentina y Rodrigo, cada uno luchando por transformar no solo sus vidas, sino el mundo que les rodeaba? La incertidumbre se cernía sobre ellos, como un caprichoso velo de niebla que oculta lo que está por venir. La plaza estaba llena de murmullos. Valentina se sentía al borde de un precipicio. Miraba a cada uno de los rostros que la rodeaban, la esperanza mezclada con el temor en sus miradas. Ella sabía que era el momento de encender la chispa, pero una nublada sensación de incertidumbre la invadía. Hoy es el día, pensó, y respiró hondo. ¿Qué puedo hacer por ustedes?, preguntó, alzando la voz con esfuerzo. La multitud se quedó en silencio, pero había una energía palpable en el aire. Valentina, la verdad es que estamos decepcionados. Tus palabras suenan bonitas, pero, un hombre interrumpió, su voz temblorosa revelando su frustración: ¿cómo podemos cambiar algo si ni siquiera tenemos para comer? Ella sintió sus propias convicciones tambalearse. No puedo rendirme, se dijo. Así que, con lágrimas en los ojos, expresó desde lo más profundo de su ser: sé que estamos pasando por tiempos duros. Muchos de nosotros hemos luchado solos, pero imaginen si eso cambiara, imaginen que juntos podemos crear algo increíble. Sus palabras resonaban como un eco en la plaza, pero la duda aún estaba sembrada. Mientras tanto, Rodrigo miraba el mensaje en su teléfono. La urgencia detrás de aquellas palabras le causaba una inquietud que no podía ignorar. ¿Quién necesita hablar conmigo?, se preguntó. Decidió marcar el número. La voz al otro lado, aunque familiar, lo sorprendió. Rodrigo, soy Clara, la madre de Valentina. Necesitamos que vengas a la plaza. Tu ayuda puede cambiar la trayectoria de este lugar. Sin pensarlo mucho, Rodrigo tomó su abrigo y salió de su oficina. Durante el trayecto, sus pensamientos revoloteaban en su mente. ¿Qué puedo aportar? ¿Realmente mi corazón puede abrirse a lo que ella necesita? Sin embargo, un convencimiento comenzó a surgir en su interior: si Valentina está luchando por su gente, tal vez deba salir a la luz también. Regresó a la plaza con un pie ya dentro de su antiguo mundo, pero la atmósfera ahí era diferente. Al llegar, vio a Valentina de pie, con la voz entrecortada, intentando reanudar su discurso. La multitud, aunque aún escéptica, mostraba señales de atención genuina. Rodrigo, su mirada se cruzó con la de ella, y las palabras se quedaron atrapadas entre ellos. Él entendió que era el momento de entrar en la historia que ambos habían estado esperando. Es cierto que no tenemos recursos, pero tenemos algo más poderoso: unión. Rodrigo se adelantó. Las miradas de la gente empezaron a enfocarse en él. Tal vez no se trate de lo que podemos hacer individualmente, sino de lo que podemos unir para crear. Yo tengo ideas y recursos. Juntos, podemos lograrlo. Los murmullos se detuvieron.
La mirada de Valentina brillaba de sorpresa, y por primera vez, de esperanza. Su voz, aunque vibrante, tembló al hablar. ¿Estás seguro, Rodrigo?, preguntó, sintiendo su corazón acelerar. Rodrigo asintió, y la multitud comenzó a murmurar, pero esta vez eran murmullos de acuerdo. Esa noche, mientras ambos compartían ideas llenas de pasión, se desnudaban sus sueños y miedos. No solo hablaban de la plaza, sino también de lo que significaba ser auténticos. Sin embargo, la conversación no tenía un único sentido. Rodrigo tuvo que revelar algo que había escondido, un legado que su familia había mantenido oculto durante años. Hay un secreto que necesitas saber. Yo no soy quien piensas. Cada palabra era un peso que necesitaba soltar, y el momento se sentía más crucial que nunca. ¿Cómo reaccionaría Valentina ante su revelación? La tensión creció entre ellos, lanzando una sombra sobre lo que había comenzado como un destello de esperanza. La noche se llenó de preguntas a medida que la verdad acechaba, dispuesta a cambiarlo todo. El silencio era ensordecedor. ¿Cuál sería el destino de su compromiso en este nuevo viaje? Ambos estaban a punto de descubrir cómo su pasado marcaba su futuro. La plaza se había sumido en un silencio denso, como si todo el aire hubiera sido succionado de golpe. La mirada de Valentina buscó la respuesta en los ojos de Rodrigo, tratando de comprender el peso de sus palabras. ¿Qué quieres decir con que no eres quien pienso? Su voz temblaba, mezclando un torbellino de confusión y temor. La multitud contenía la respiración, presenciando el instante que podría cambiarlo todo. Rodrigo tomó aire, sintiendo como si cada latido de su corazón resonara con un eco desgarrador. Había querido protegerla, sin embargo, el momento de la verdad había llegado. Los recuerdos de su infancia, de aquellos días en los que la vida siempre parecía tan sencilla, invadieron su mente. La carga de su historia familiar caía sobre él. Soy el nieto de un hombre que arruinó a muchas familias, incluida la tuya, Valentina. La sinceridad de su confesión pegó un golpe en el estómago de Valentina. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, esta vez mezclados sentimientos de incredulidad y sorpresa. Rodrigo continuó, buscando en sus palabras un camino hacia el perdón. He pasado años tratando de escapar de ese legado, de esa culpa. Pero ahora, al verte luchar, me doy cuenta de que no voy a huir más. Necesito hacer algo, enmendar, cambiar, crear, y creo que juntos podemos intentarlo. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, no solo por la revelación, sino porque podía sentir la lucha interna de Rodrigo. Ella también tenía sus propios fantasmas, su familia había sufrido demasiado, así que pedirle que se desvinculase de su historia parecía casi cruel. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó con voz quebrada, intentando aferrarse a su resistencia a pesar de la luz que empezaba a asomarse en el fondo de su corazón. Rodrigo dio un paso hacia ella, su voz era firme, pero llena de vulnerabilidad. No puedo cambiar lo que sucedió en el pasado, pero puedo prometérselo. Soy yo quien quiere dejar todo atrás, y quizás podamos hacer algo diferente, juntos. La mirada de Valentina se suavizó, la chispa de la esperanza comenzaba a iluminar su interior. Había en sus ojos una mezcla de incredulidad y anhelo. A su alrededor, la multitud murmuraba, la atmósfera era una mezcla de tensión y espera. Ellos eran el centro de atención. Con el pecho revuelto, ella se preguntaba, ¿qué es más fuerte, el pasado que nos ha herido o el futuro que podemos construir? La decisión estaba a la vuelta de la esquina. Vamos a intentarlo, respondió finalmente, su voz llena de determinación. Los murmullos entre la multitud comenzaron a crecer, una ola de emoción recorrió sus rostros. Esta vez, había un sentido de unidad palpable, pero todo lo que Valentina ignoraba era que las sombras del pasado no solo se limitaban a la historia de Rodrigo. Había otra verdad, tan oscura como el legado olvidado, acechando en el horizonte, lista para desmoronar todo. Un silencio repentino se impuso en la plaza cuando una figura conocida apareció en el umbral de la luz, mezclándose con la multitud. La mirada fría del recién llegado enmarcaba una sonrisa que no prometía nada bueno. Valentina, ¿no crees que tu viaje apenas comienza? Su voz resonó claramente, colisionando con la esperanza que había comenzado a brotar. Ambos, Valentina y Rodrigo, se giraron hacia el intruso, y un escalofrío recorrió sus espinas. El futuro que habían imaginado estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado, algo que podría poner en peligro no solo su vínculo, sino sus esfuerzos por cambiar la plaza. La noche prometía ser más larga de lo que creían. ¿Qué secretos traería consigo esa figura oscura?
La figura del intruso se acercó lentamente, se movía con una confianza inquietante que hacía que Valentina sintiera que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Su mirada la atravesaba como dagas, y a pesar de los murmullos que rebotaban en la plaza, todo lo demás parecía desvanecerse en un fondo borroso. «Eres valiente», Valentina dijo, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto que podía parecer educado, pero que estaba cargado de sarcasmo. «¿Acaso no te das cuenta de lo que te espera?», Rodrigo se interpuso, colocando su cuerpo delante de Valentina, como si pudiera protegerla del impacto de las palabras del hombre que había irrumpido en su mundo. La tensión palpable entre ellos tres llenó el aire. «¿Quién eres tú?», preguntó Rodrigo, su voz temblorosa pero decidida. Él sabía que detrás de esa sonrisa helada había algo más que simples intenciones. El desconocido soltó una risa suave, casi burlona. «Solo un amigo de la familia». Se giró hacia Valentina, sus ojos chispeando con una malicia sutil. «Quizás no lo entiendas ahora, pero estoy aquí para ayudarte a ver la verdad». Valentina sintió un escalofrío, no solo por las palabras del intruso, sino porque en su mente empezaban a formarse imágenes de secretos familiares que había preferido ignorar. Ese hombre la incomodaba, pero al mismo tiempo la intrigaba. ¿Ayudarme? ¿Cómo?, preguntó, desafiando su propia curiosidad. Tu padre, toda esta lucha, este esfuerzo por recuperar lo que su abuelo tomó, no lleva a ninguna parte. Él movió una mano en un gesto despectivo. No luchas por el futuro, luchas por un pasado que nunca volverá. Las palabras cayeron como piedras, y Valentina sintió que algo en su pecho se rompía. Ella había creído que cada acción, cada paso que daba, era un homenaje a los esfuerzos de su familia para salir adelante. Rodrigo percibió el cambio en Valentina, su confianza oscilar en la cuerda floja. Se giró hacia ella, su rostro reflejaba un torbellino de emociones. No lo escuches. Su voz temblaba, pero había un rayo de determinación en su mirada. El pasado puede enseñarnos, pero no dictar nuestro futuro. ¿Futuro? El intruso lo interrumpió, sus ojos brillaban con un extraño fulgor. Tu futuro está más vinculado al pasado de lo que piensas, Rodrigo. Ven aquí, quiero mostrarte algo. La multitud en la plaza comenzó a inquietarse, algunos se preguntaban qué pasaría a continuación. El tono del desconocido se volvió amenazante. La verdad está guardada en un lugar donde solo tú puedes ir. Pero si realmente quieres cambiarlo todo, tendrás que enfrentarlo solo. Valentina sintió que la angustia la ahogaba, y las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. ¿Acaso Rodrigo tendría que enfrentarse a un futuro que podría destruirlo aún más? No te vayas, no todavía, replicó ella, aferrándose a su bata como si fuera un escudo. Si realmente quieres cambiar las cosas, haremos esto juntos. La sonrisa del intruso se amplió, como un depredador que ve a su presa debilitarse. Es una lástima que pienses así. Pero recuerda, Valentina, a veces los secretos de la familia pueden ser más perjudiciales que el odio del pasado. El silencio se hizo denso otra vez. La propuesta del intruso dejado caer en el aire como un desafío. ¿Qué harían Valentina y Rodrigo ante la amenaza de una verdad que podría separarlos para siempre? Hasta ahora, todo parecía estar al borde del abismo. Pero el destino a menudo guarda sorpresas inesperadas, y quizás el verdadero viaje de Valentina aún estaba por comenzar. Una sensación helada recorrió su espina dorsal. ¿Estarían realmente listos para descubrir la verdad? Con esa idea danzando en sus pensamientos, la noche cobraba un nuevo significado, prometiendo revelaciones que pondrían a prueba no solo su relación, sino su propio sentido de identidad. Valentina sintió como cada segundo se volvía más pesado a medida que permanecían en esa plaza, bajo la penumbra de un anochecer que se tornaba inquietante. La mirada allí plantada del intruso la hacía sentirse expuesta, vulnerable. Rodrigo, al lado de ella, se mantenía firme, pero Valentina sabía que la sombra del desconocido se cernía sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. Tienes que confiar en mí, murmuró Rodrigo, dirigiendo sus ojos hacia los de Valentina, buscando una conexión, un ancla en medio de la confusión. El intruso, con su presencia casi hipnótica, alzó una ceja y se cruzó de brazos. ¿Realmente crees que la confianza es suficiente aquí?, preguntó, con un tono que parecía burlarse de cada palabra que se pronunciaba en ese pequeño espacio de resistencia. Valentina sintió un ardor en su pecho. El intruso hablaba con una seguridad que le erizaba la piel, pero había algo en su forma de articular que la hacía dudar. ¿Qué es eso que dices sobre el pasado?, cuestionó,
intentando mantener la voz firme, aunque su interior temblaba. ¿Qué sabes tú de mi familia? Lo suficiente, respondió, dejando caer la palabra como si fuera un peso decisivo. Tu familia ha guardado un secreto cuyo eco se siente hasta hoy. Un secreto que podría cambiarlo todo, pero que también podría destruirlo. El aire se llenó de murmullos entre los curiosos. Algunos se acercaron un poco más, intrigados por la dramática tensión que se estaba desatando. Rodrigo, sintiendo la presión, tomó a Valentina de la mano, un gesto firme que le recordaba que no estaba sola. ¿Por qué no nos lo cuentas?, rogó Rodrigo, mirando al intruso con una mezcla de desafío y miedo. Si tienes algo que decir, dínoslo ya. El intruso tomó un instante, disfrutando de lo que parecía ser su poder sobre la situación. Después, con un movimiento lento, sacó algo del interior de su abrigo. Era una pequeña caja, adornada con intrincados grabados que parecían contornos de recuerdos perdidos. Todo en esta caja, dijo con voz grave, puede iluminar el camino hacia la verdad. Pero lo que revelará podría cambiar el destino de tu familia para siempre. Valentina contuvo la respiración. ¿Qué había en el interior de esa caja? ¿Un objeto, un recuerdo, una historia que había permanecido oculta tanto tiempo? La promesa de la verdad se convertía en un imán que la atraía. No estoy lista para eso, afirmó, su voz sonándose casi como un susurro. No quería desentrañar un pasado que pudiera herir a quienes amaba. A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos, respondió el intruso, acercándose un poco más, su mirada llena de intensidad. Y, Valentina, el tiempo se agota. Rodrigo apretó la mano de Valentina, intentando infundirle valor. Pero ella podía sentir su propia inseguridad atravesando el aire. No estaba dispuesta a permitir que otros decidieran su futuro, especialmente alguien como ese intruso que parecía tener un control absoluto sobre la situación. ¿Y si de verdad hay algo más?, preguntó Rodrigo, pareciendo perder la compostura. ¿Y si lo que dices sobre la verdad es cierto? La multitud, contenidos cada vez más, como si en su presencia estuviesen siendo testigos de un espectáculo. Las miradas entre Valentina, Rodrigo y el intruso se enredaron en un tenso juego de poder. Lo descubriremos juntos, ofreció Valentina, en un acto que decía más de su coraje que su miedo. Abramos esa caja, pero hagámoslo todos, como familia. El intruso sonrió, un destello de aprobación cruzando su rostro. Eso es lo que necesitabas, Valentina dijo, casi con desdén. Pero no olvides que la verdad a menudo viene a un precio. Mientras la tensión se volvía insostenible, la noche se tronó súbitamente cortante. Un grito lejano resonó en la distancia, interrumpiendo la conversación y congelando el momento. ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, sintiendo como su corazón se aceleraba de nuevo. Tras un instante de silencio, el intruso desvió la mirada hacia la sombra de un denso grupo de personas más allá de la plaza. Algo no estaba bien y así, la inquietud creció en su pecho. Lo que habían comenzado a desentrañar era solo la punta del iceberg. ¿Qué otras verdades y secretos emergían de la oscuridad? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, presagiando un peligro mayor, Valentina supo que el siguiente paso que darían podría ser decisivo, si no mortal. ¿Se atreverían a seguir adelante, o el pasado los atraparía en su red? El reto ante ellos estaba claro, pero era el precio de buscar la verdad el que más la atemorizaba. ¿Estarían listos para lo que se avecinaba? Valentina sintió que su mente se aceleraba, tratando de procesar tanto el eco del grito que aún resonaba en el aire como la tensión entre los tres. Su mirada se movió entre el intruso y Rodrigo, sintiendo como el destino de su familia pendía de un hilo que ella aún no se atrevía a cortar. No podemos quedarnos aquí, declaró Rodrigo, su voz tensa pero decidida. Si hay un peligro, debemos movernos. Valentina sintió que la adrenalina comenzaba a inundarle las venas. No sabía qué temor era más fuerte, el de la verdad que el intruso prometía desvelar o el de la inminente amenaza que sembraba desasosiego en la plaza. Espera, dijo Valentina, levantando la mano. Si hay algo más, si realmente hay una verdad que incumbe a mi familia, debemos estar dispuestos a afrontar lo que venga. El intruso la observó, con una mezcla de aprobación y curiosidad, como si sus palabras fueran una puerta entreabierta hacia un mundo del que aún no podía escapar. Lo que hay en esta caja no es solo tu historia, la advirtió, gesticulando en la dirección de la multitud que ahora comenzaba a dispersarse. Está entrelazado con el destino de otros, y el peligro no solo es para ti. Un nuevo grito resonó, esta vez más cerca,
y un escalofrío recorrió la espalda de Valentina, haciendo que el resto de la plaza se agachara y los murmullos crecieran en un crescendo ansioso. Rodrigo, deberíamos irnos, insistió Valentina, su voz vibrando con un tono urgentemente cauteloso. Rodrigo, siempre el protector, estrechó su mano alrededor de la de ella, y Valentina sintió su calidez como un respiro en medio del caos. No podemos huir, dijo él, mirando fijamente al intruso. Dinos de una vez qué escondes, y luego decidiremos qué hacer. El intruso se erguía con imponente calma, pero Valentina podía notar cómo su expresión se gestaba en una lucha interna. Esta caja contiene la clave para abrir la puerta al pasado. Pero lo que descubráis tiene un costo, y cada uno de vosotros debe estar preparado para enfrentarlo. Con una respiración profunda, Valentina se preparó para el reto. Estoy lista, afirmó, aunque en su interior aún la asaltaban las dudas. Abramos la caja. Sin embargo, antes de que el intruso pudiera responder, un grupo de figuras emergió de entre las sombras. Eran varias personas encapuchadas, sus movimientos coordinados, como sombras danzantes que se acercaban a ellos con una determinación escalofriante. Gracias por la invitación, una voz retumbó con poder, interrumpiendo el aire que parecía pesarse. Pero este no es un lugar para meras curiosidades. El intruso retrocedió un paso, su mirada llena de desdén, y Valentina notó cómo sus músculos se tensaron en respuesta a la amenaza palpable. Un frío inusual recorrió su ser. Vámonos, gritó Rodrigo, tirando de Valentina hacia un lado, pero la mano del intruso lo detuvo. No tan rápido. Si queréis que esta historia continúe, debéis enfrentar lo que viene. Las figuras encapuchadas avanzaron, y Valentina supo que el tiempo se les escapaba entre los dedos como arena. Fue entonces cuando el intruso abrió la caja, revelando su contenido con un movimiento dramático. Dentro había un medallón que resplandecía con una luz tenue, pero poderosa, como si guardara dentro la esencia de un secreto antiguo. Esto es solo el comienzo, murmuró el intruso, su voz casi un susurro. Pero cada lección tiene su precio. Valentina miró el medallón, sintiendo su atracción como un imán, pero el terror de lo desconocido la paralizó. Todo a su alrededor parecía estar a punto de cambiar, y mientras la multitud se agolpaba en un ala densa, sus corazones unidos por el mismo miedo, Valentina supo que no podía dar marcha atrás. ¿Cuál es el costo?, preguntó, su voz resonando con fuerza. Ante el abrumador misterio que se desplegaba ante ellos, el intruso sonrió, pero esta vez su expresión era sombría. Cada uno de vosotros debe decidir. Algunas verdades liberan, y otras condenan. La atmósfera se espesó, dibujando un hilo de nerviosismo en Valentina. Sabía que este camino era peligroso y lleno de incertidumbres, pero la curiosidad la instaba a seguir adelante. Con el medallón brillando ante sus ojos y la amenaza avanzando, Valentina se vio forzada a elegir. ¿Estaba preparada para enfrentarse a lo que la vida le había ocultado? El tiempo se aceleraba, y a medida que todo comenzaba a desenredarse, Valentina sintió que el destino la llamaba. ¿Podrían sobrevivir a la verdad que se avecinaba? Mientras el ruido se intensificaba a su alrededor, especialmente de las figuras encapuchadas, la presión aumentaba. ¿Se atreverían a descubrir lo que el intruso estaba dispuesto a ofrecer, enfrentándose a un futuro incierto? Valentina sintió como el aire se hacía más denso con cada segundo que pasaba. La luz del medallón titilaba como una estrella perdida en la noche, atrayendo su mirada y a la vez aterrando su corazón. La multitud, ahora alejada, parecía ser solo un eco distante. Todo su ser estaba enfocado en las figuras encapuchadas y en el intruso con la caja abierta frente a ella. «Que decidan», inquirió Rodrigo, su tono cargado de incredulidad. «¿Qué significa eso?». El intruso, con una calma inquietante, inclinó un poco la cabeza hacia un lado, como si sopesara la pregunta que pendía en el aire. «El costo no es físico, sino emocional. Cada uno de vosotros debe aceptar el peso de lo que se revela. No es solo una historia personal, es la historia que ha sido tejida a lo largo de generaciones». Valentina sentía que el tiempo se detenía. En su mente, los recuerdos de su infancia comenzaron a entrelazarse, risas, lágrimas, secretos susurrados entre amigos. ¿Qué verdades llevaban ocultas su familia, siempre tan perfecta en la apariencia? Las figuras encapuchadas se acercaban más. Sus ojos, ocultos bajo la oscuridad de las capuchas, desprendían una intensidad que hacía eco en el pecho de Valentina. Había algo en ellos, una urgencia, como si esperaran su respuesta, como si su vida dependiera de ello. «No necesitamos más secretos», proclamó Valentina con voz firme,
pero podía sentir que su corazón latía irracionalmente, deseando esconderse. Si hay que enfrentar el pasado para proteger a los que amamos, entonces estoy lista. Rodrigo la miró, una mezcla de orgullo y preocupación cruzando su expresión. Valentina, no estás sola. Si decides abrir esa puerta, yo estaré contigo. El intruso sonrió, su mirada brillando con una chispa de aprobación. Algunos nacen con la misión de descubrir. Otros, simplemente son arrastrados por el destino. Y hoy, es el momento de tomar el control de vuestros destinos. Mientras hablaba, el medallón emitió un resplandor más intenso, bañando la plaza en una suave luz que parecía contener promesas y advertencias. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Rodrigo, su tono ya más decidido, como si quisiera tomar ese camino sin titubeos. Una decisión, respondió el intruso. La verdad que desvelemos aquí no solo cambiará vuestros destinos, también podría hacerlo con los de otros que ni siquiera conocéis. Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué resonancias podrían tener sus decisiones en el tejido de la vida de otros? El grupo encapuchado se detuvo a una distancia prudente, observando en silencio. Sus respiraciones se convertían en un murmullo colectivo, una inquietud palpable que parecía vibrar en el ambiente. La historia que se abre ante vosotros puede liberaros, o apresaros en un ciclo sin fin. Dijo el intruso, gesticulando hacia el medallón. La elección es vuestra. En ese instante, Valentina vio más allá del objeto, vislumbres de lo que podría ser su futuro comenzaron a danzar en su mente. Imágenes de su familia, de secretos ocultos, de amigos traicionados. Una sombra que no la dejaba dormir. Se giró hacia Rodrigo, quien aún le sostenía la mano con fuerza. Sus miradas se encontraron en un momento que parecía decidirlo todo. Era la conexión de dos almas dispuestas a enfrentarse a la tormenta. Rodrigo, ¿estás listo para aceptar lo que venga?, susurró, sintiendo el peso de la decisión en cada palabra. La expresión de su amigo se tornó seria, como si entendiera que, al abrir esa caja, no solo desvelarían la historia de su familia, sino potencialmente la de todos a su alrededor. La vida no es fácil, respondió él, su voz firme, pero lo que sé es que un camino sin verdad es un camino vacío. Con un último vistazo hacia el medallón, Valentina sintió que todo su ser se alzaba en un grito silencioso por la verdad, a pesar del temor. Fue entonces cuando el intruso cerró la caja con un golpe, rompiendo el hechizo que la luz había creado. Hoy solo hay semillas de una elección, dijo. La verdad será revelada, pero necesitaréis enfrentar las consecuencias de vuestra decisión. Valentina frunció el ceño, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba denso. Ahora decidid, musitó el intruso, extendiendo la mano hacia ellos. ¿Qué camino tomarán? Mientras la presión sobre ella aumentaba, Valentina supo que el momento había llegado. La decisión divergía y un eco profundo resonó dentro de su pecho. Sería el faro que guiara a su familia hacia la verdad, o la sombra que los sumiría aún más en el misterio, y en ese instante de tensión, justo cuando la bruma del futuro parecía despejarse, un tercer grito cortó el aire, más agudo y aterrador que los anteriores. No lo hagan, exclamó una voz conocida, empujando a Valentina a girar, solo para encontrarse con el rostro de alguien que jamás esperó ver en ese momento. El tiempo se detuvo en el eco de la revelación. ¿Quién era realmente esa persona, y que sabía que podía cambiarlo todo? Valentina sintió que su corazón se detenía al reconocer la figura que emergía de la oscuridad. Era su hermana Ana, a quien no había visto en años. Su presencia en ese momento no solo era inesperada, sino que parecía cargada de una energía abrumadora, una mezcla de miedo y determinación. Ana, exclamó Valentina, casi sin poder procesar la realidad. La imagen que tenía de su hermana no encajaba con el caos a su alrededor. Todos los recuerdos compartidos, todas las risas y las lágrimas, se agolpaban en su mente. Ana dio un paso adelante, su voz casi quebrándose. «No lo hagan. Ellos, no son lo que parecen». El intruso, tranquilo pero claramente irritado, ajustó su postura ante la nueva interrupción. La revelación es un camino que ninguno de vosotros puede evitar, a menos que decidáis alejaros de la verdad. Y hay peligros en la ignorancia. Rodrigo miró a Valentina, su mirada cargada de incertidumbre. ¿Qué sabes, Ana?, preguntó, con un intento de romper la tensión que envolvía la escena. Ana respiró hondo antes de responder, como si cada palabra la costara un gran esfuerzo. Sé que este medallón, este lugar, están conectados a un secreto de familia que puede destruirnos.
Nos han estado observando, y lo que va a revelarse no solo afectará a nuestra familia, puede alcanzar a todos los que nos rodean. El murmullo de los encapuchados se intensificó, como un susurro susurrado entre ellos. Sus ojos ocultos reflejaban la luz del medallón, ahora titilando con renovada intensidad, como si estuviera vivo con cada emoción desbordante que resonaba en el aire. Valentina sintió un hormigueo en su piel, y no sabía si era por el temor o la angustia al escuchar a su hermana en esa situación. ¿Por qué no volviste? Te he buscado, Ana. No había manera de volver. Tuve que escapar para protegerme, para no ser parte de esto, respondió Ana, con una mezcla de rabia y apego familiar que estallaba en su voz. La tensión creció, apenas habían pasado segundos desde que ella llegó, pero el peso de sus palabras parecía llenar todo el espacio. Valentina, luchando entre la bruma de sus emociones, se dio cuenta de que el futuro de su familia colgaba de un hilo. Ana, ¿quieres que nuestras vidas sigan escondidas detrás de secretos?, la interrumpió Valentina, sintiendo que cada palabra ahora era un debate entre dos mundos. Este es el momento de decidir si enfrentamos lo que somos o si nos quedamos atrapados en la oscuridad. El rostro de Ana se frunció, como si una trinchera de defensa se levantara repentinamente. No puedo dejar que caigas en esto. La verdad que buscas puede consumirnos, puede romper lo que somos. Las figuras encapuchadas permanecían inmóviles, observando cada gesto, cada mirada entre las hermanas. La rabia y la desesperación comenzaron a entrelazarse con la esperanza. Valentina supo que esta era una batalla que no podían ganar solas. Rodrigo, ¿qué hacemos?, preguntó, buscando la fuerza en su mejor amigo. La respuesta de Rodrigo fue un grito en su interior. Debemos escuchar. No podemos simplemente ignorar su advertencia. Valentina sintió la presión del tiempo en su pecho, pero no podía dejar que esa decisión la desbordara. No podía permitir que el miedo dividiera a su familia otra vez. Ana, necesitamos saber qué han ocultado, dijo con una convicción renovada. Si no lo hacemos ahora, nunca sabremos lo que podría haber sido. En ese instante, el medallón volvió a brillar, un fulgor que parece anticipar la llegada de una verdad que no todos estaban listos para enfrentar. Pero a pesar de la incertidumbre, Valentina sintió un impulso, una fuerza lenta que la llenaba, como si aquel objeto desbordara historias aún no contadas. No pueden empujarnos hacia la oscuridad, dijo el intruso, con una voz profunda y resonante. Pero recordar, cada decisión tendrá consecuencias. Valentina tomó una respiración profunda, y al ver el rostro de su hermana, lleno de conflicto, supo que el momento de la verdad se acercaba, y con él, una revelación que podría darles a ambas la libertad, o consumirlas en el proceso. Así, en medio de la tensa calma, dos llamados a la acción resonaron en su pecho, una promesa de verdad de Valentina y un oscuro secreto de Ana. Esa dicotomía pesaba en sus almas mientras el intruso extendía su mano hacia el medallón, y ella supo que ya no había vuelta atrás. La pregunta flotó en el aire, temblando con el peso del destino. ¿Estarían dispuestas a enfrentar esas verdades, incluso si significaba abrir viejas heridas que creían cerradas para siempre? El aire estaba tenso, cargado de expectativa y miedo. Valentina y Ana se miraron, y en sus ojos se reflejaban años de historia y secretos que estaban a punto de desvelarse. El intruso, con su sonrisa fría y amenazante, les ofreció el medallón como si fuera la clave a un mundo completamente nuevo, un mundo donde la verdad podría liberarlas o condenarlas. Estamos listas para enfrentar lo que venga, dijo Valentina, su voz resonando con una firmeza que no sentía del todo, pero que necesitaba aferrarse a ella. Ana dudó, pero el brillo de determinación en los ojos de Valentina le dio un destello de esperanza. El intruso inclinó la cabeza, y con un movimiento teatral, abrió la caja. El medallón brilló con una intensidad casi hipnótica, llenando la plaza con una luz surrealista que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Las figuras encapuchadas se acercaron un paso más, y Valentina sintió como su corazón latía al ritmo de una alarma inminente. La luz del medallón comenzó a proyectar imágenes fugaces alrededor de la plaza, rostros de familias, lágrimas, celebraciones, traiciones. Era como un espejo del pasado que reflejaba no solo las vidas de Valentina y Ana, sino de toda una comunidad. La verdad era más grande de lo que habían supuesto, y las consecuencias de su decisión pesaban sobre ellas. Esto es solo el principio, dijo el intruso, ofreciéndoles la oportunidad de tocar el medallón. Entrar aquí no es gratuito. Necesitarán estar preparadas para enfrentar el legado que persigue a vuestra familia. Valentina extendió su mano. Su pulso se aceleró mientras sus dedos rozaban la superficie fría del medallón. Una ola de visión la invadió. Vio a su padre, sus esperanzas y frustraciones, vio a Ana,
perdida durante tanto tiempo, y, sobre todo, vio el sufrimiento de su comunidad que había sido ignorado durante años. Era un eco de lo que habían luchado contra la indiferencia. ¿Viste?, susurró Ana, tomando también el medallón, como si la conexión la fortaleciera. Podemos hacer algo, Valentina. Este es nuestro momento. El intruso sonrió, pero sus ojos reflejaban una advertencia. Recuerden, la verdad puede liberar, pero también destruir. Justo en ese momento, el ruido del bullicio a su alrededor se desvaneció. Valentina, sabiendo que no había vuelta atrás, miró a Rodrigo. ¿Lo hacemos juntos? Porque este es el comienzo de una nueva historia para nosotros, Rodrigo, siempre el apoyo incondicional, asintió. Siempre juntos, Valentina, con el medallón entre las manos y el apoyo de Ana y Rodrigo, Valentina sintió que el aire en la plaza se volvía más ligero. La incertidumbre y el miedo se transformaron en un fervor de esperanza. Juntas, emitieron un grito: «Estamos listas», el medallón brilló más intensamente, y la plaza pareció vibrar con vida. Los murmullos inquietos de la multitud comenzaron a cambiar. Las miradas de las personas se elevaron, reflejando un nuevo sentido de pertenencia, de unidad. El intruso, aunque sorprendido, supo que había subestimado la fuerza de conexión entre ellos. Mientras las luces del medallón iluminaban la plaza, él retrocedió, entendiéndose ya como un espectador de la transformación que se estaba gestando. El medallón giró suavemente en el aire, convirtiéndose en un símbolo viviente de la lucha y la verdad. La gente comenzó a acercarse, y entre ellos, comenzaron a surgir voces, ecos de sueños y anhelos compartidos. La plaza, que alguna vez había sido un lugar sombrío, estaba ahora llena de vida y unión. A medida que la energía vibrante se expandía, las figuras encapuchadas dieron un paso atrás, reconociendo que lo que se estaba forjando era más fuerte que los secretos que habían encadenado a la comunidad durante tanto tiempo. Los gritos de alegría resonaban como un canto ancestral, una celebración del poder de la verdad. El viaje de Valentina y Ana había comenzado, y con Rodrigo a su lado, las corazonadas de un cambio profundo fluyeron. Era un nuevo amanecer, y dentro de ellas latían las esperanzas de un futuro donde los secretos no dominarían, sino que se convertirían en parte del tejido de una comunidad que había decidido unirse. Mientras la luz del medallón parpadeaba, Valentina supo que no solo habían encontrado la verdad, habían encontrado el coraje para transformar su legado. Las sombras del pasado se desvanecieron tras de sí, dejando paso a un futuro donde la unidad, el amor y la lucha por la justicia serían su bandera. La plaza, una vez vacía de esperanzas, era ahora el hogar de un nuevo viaje, uno que apenas comenzaba y prometía florecer. Este era el final, pero a la vez el comienzo de todo. Ahora, si te ha encantado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que estas historias toquen el corazón de más personas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.